idea, por ahora es una idea, ni siquiera es un proyecto, de tratar de utilizar una experiencia piloto en un municipio. En el de Ezeiza concretamente, porque Granados es el de la idea, ¿no? 2 personas en una moto no. Para la Argentina puede ser novedoso, no lo es para los colombianos. Es cierto. Colombia tuvo muchos problemas, y ya hemos hablado largo y tendido, a partir de algunos episodios públicos en los últimos tiempos, tuvo muchos problemas con los sicarios. En algún momento alguien tuvo la idea de bajar al acompañante de la moto y que solamente una persona pueda viajar en una moto. De esa manera, logró reducirse considerablemente la cantidad de asesinatos de esa forma. Del segundo individuo bajándose de una moto, acribillando a alguien, subirse a esa moto e irse. En Argentina el problema es completamente distinto y hay que hacer la salvedad, me parece que es muy importante hacerla. El problema, tal cual lo refleja lo que pasó hace unas horas también, uniendo todos los temas en Palermo, con el motochorro que se baja y es detenido por Gerardo Romano y un policía, ha despertado evidentemente, junto con otros episodios de violencia, la idea de Granados de decir, bueno, ¿y si bajamos al acompañante de la moto? Evitás una salidera, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no se reduciría la cantidad de motochorros en Buenos Aires y en el conurbano? Como idea lo plantea Granados. Nosotros vamos a tomar contacto con Iván Darío Sánchez. Él es el jefe de seguridad de Medellín, en Colombia, y con él vamos a hablar para ver si dio resultado allí y en todo caso cómo se implementó y si todavía se mantiene vigente la medida. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. ¿Sirvió en Colombia bajar al acompañante de las motos? Sí, sí sirvió. La experiencia que nosotros tenemos viene desde el mes de noviembre del año 2012, pero no es bajar a todos los acompañantes. Ahí digamos, está estipulado que no pueden circular motos con acompañante hombre durante un periodo de tiempo, es de 8 de la mañana a 12 de la noche. Y esto ha servido enormemente para reducción de índices delictivos en general. ¿Y por qué se decide que sea solamente acompañante hombre? Porque precisamente en todos los análisis de los datos que hemos tenido, el acompañante hombre es el más común en los eventos delictivos en nuestra ciudad y probablemente también en todo Colombia. Uno de los mayores delitos, y en eso pues todo el mundo está de acuerdo, es el delito del homicidio. Sí. Después de esta medida que nosotros tomamos, el homicidio se ha reducido en un 40% frente al periodo donde no teníamos estas restricciones. Pero también hay unos datos interesantes en cuanto al hurto de motocicletas y el hurto de carros, porque también han sido 2 modalidades muy utilizadas por los delincuentes: hurtar carros desde moto con acompañante y hurtar también motocicletas desde motocicleta con acompañante. Ahí en esos 2 elementos hemos tenido una reducción en el hurto de carros del 32% y en el hurto de motos del 26%. Es decir, que sin temor a equivocarnos, podemos decir que la medida que se tomó en su momento en Colombia trajo resultados positivos. ¿Podemos decir esto sin temor a equivocarnos? Sin temor a equivocarnos podemos decirlo. Por supuesto, las cifras así lo confirman. Sin embargo, yo pues lo he planteado aquí en mi país, en mi ciudad, y es que los delincuentes definitivamente pues también son muy creativos y ellos empiezan a utilizar otros tipos de modalidades. Eso no significa que cuando uno haga el ejercicio el resultado final sea 0, ni mucho menos, no, el resultado sigue siendo positivo, pero ellos también están migrando a otros tipos de modalidad para cometer los actos delictivos. Sánchez, ¿a qué modalidad están migrando ahora? Ellos han venido migrando, por ejemplo, a llevar personas, acompañantes, mujeres. Estamos viendo que empiezan a verse casos de delitos cometidos desde motos con mujer acompañante y también utilizando a pie u otro medio de transporte distinto. Pero es muy importante anotar que, como lo decía anteriormente, que eso no significa que la suma o la resta sea final 0, no. Hay un mejoramiento muy importante en los índices en Medellín, pero por supuesto pues que las autoridades tenemos que seguir
trabajando y revisando estas medidas periódicamente para que no se conviertan al final en una restricción a los ciudadanos de bien que no beneficien los índices delictivos. Claro, le quería preguntar si tuvieron quejas o planteos de la gente que trabaja con la moto. Sí, por supuesto que hay quejas y hay planteamientos al respecto, y eso es completamente entendible. Sin embargo, hay unos elementos importantes que hay que tener en cuenta. Esa restricción tiene unas excepciones. ¿Cuáles? Hay excepciones para compañías de vigilancia privada debidamente acreditada cuando sus funcionarios están cumpliendo con sus labores. Hay excepciones para empresas de servicios públicos domiciliarios, agua, energía, televisión, etcétera. Y también tenemos excepciones para personas con movilidad reducida o con algún problema serio a nivel de salud. ¿Y mensajería? La mensajería no está excepcionada, porque ¿No está excepcionada? En Colombia realmente la mensajería funciona con una sola persona. Ellos son un solo individuo en la motocicleta con unos grandes carteras. Sí, igual que acá. O mochilas. Igual que acá. Ahora, cuando estuve en Bogotá, no sé si en Medellín será igual, cuando estuve en Bogotá no solamente iba una sola persona por moto, sino que usaban un chaleco con una gran identificación. ¿Eso también funciona en Medellín? Además de bajar el acompañante, ¿se usa el chaleco con la identificación? Eso fue una medida nacional que se tomó hace unos años, la cual hoy en día ya no está vigente. Nosotros hemos estado estudiando si la volvemos a implementar, el chaleco marcado y el casco también marcado. Eso tiene un gran problema de control, porque está parando, pues la cantidad de motos que circulan en Medellín es enorme. En Medellín hay matriculadas más de 400.000 motos. Entonces, en el tema del control del chaleco marcado con la misma placa del vehículo donde se moviliza la persona, se vuelve muy complejo. Y eso a la final hizo que esa medida ya se volviera una medida inocua que no... Claro, no cambiaba. Empezó a no dar resultados, exactamente. Ahora, Sánchez, quiero que le repita a la gente el número, me parece muy importante. Usted dice que bajó 40% el nivel de homicidios comparando un año con otro, es decir, desde el año en el que se implementó con el año anterior, bajó 40% el homicidio cometido al estilo del sicariato, bajando una persona, bajando el acompañante y ejecutando a la víctima. Así es, un 40.7% fue la reducción de homicidios, comparando los años cuando no existía la medida y el año donde ya existía la medida. Es altísimo el número. Y ahora lo que me preocupa que, perdón, que usted decía, es que ahora hay mujeres que, yendo de acompañantes en la moto, que no está prohibido, ¿ha habido casos de mujeres convertidas en sicarios? No, cuando te hablo de esos casos me refiero a casos de hurto. Al robo, claro. El robo. Sí. Medellín está en una dinámica muy diferente. Medellín es una ciudad que, como ustedes conocen, en los años 90 tenía una tasa de homicidios de 380 por cada 100.000 habitantes. El año pasado, el año 2013, cerramos con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una tasa que aún sigue siendo una tasa alta, no podemos desconocer la problemática, pero frente a esos años oscuros de la época del narcotráfico en Colombia y en Medellín, pues hemos hecho ingentes esfuerzos y unos avances muy importantes. Con las reducciones que ya llevamos durante este año 2014 en el primer trimestre, ya comparándonos con el primer trimestre del año anterior, ya tenemos una baja adicional también del 40% en el índice de homicidios, y eso nos estaría situando más o menos con una proyección a final de año en una tasa de 24, 26, 28 más o menos homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que nos sigue acercando a cifras de ciudades capitales en el mundo. Iván, gracias por habernos atendido. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde.
Tal vez no fuimos lo suficientemente concretos al principio de la presentación de este tema, por eso debemos decir que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, Sí. es quien está planteando como idea hacer una experiencia piloto en Ezeiza, de donde él fue intendente, para ver Exactamente. cómo funciona. Nos daba algún dato importante, Iván, que es que los hombres acompañantes son los que se bajaron de las motos en Colombia, porque automáticamente estuve viendo más temprano en los diarios la repercusión de la gente que dice, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que lleva a los chicos a la escuela, que lleva a la mujer a trabajar, y podría empezar a darse un marco mucho más concreto a la medida, pero me parece que tenemos que tomar como positivo que en Colombia se redujo el 40% la cantidad de crímenes que se producían Es con gente que se altísimo. bajaba de una moto. Es muchísimo. Es altísimo. Son muchas vidas, Mauro. Muchas vidas. Sobre todo, a ver, porque la modalidad es la del sicariato. La que Allá, más preocupaba. allá. Acá Sí. es hurto. Acá se la arrebato. El hurto. Pero si no tenés el acompañante, No, evidentemente se tiene que reducir. o sea, un tipo solo no te puede pegar el tirón. No puede manejar y chorearte. Ni bajarse de la moto, pegarte el tirón, subirte a la moto y escaparse No con puede. éxito. No, tienen que ser No dos. puede. Tienen que ser dos. Evidentemente el efecto podría ser rápido al menos. O la medida se podría medir, se podría mensurar rápidamente. Saber el efecto que produce, prohibiendo por lo menos en determinados horarios y en Ahí es determinadas amplio, ¿eh? circunstancias. Pero Guille, ahí va de 8 de la mañana a 12 de la noche. Sí, es amplio. Es todo el día. Es amplio. Solamente te deja el tramo de Cuando la no hay gente nocturnidad. caminando por la Claro. calle te deja. Habría que ver cómo resulta. Las veces que se planteó, me acuerdo que hubo, a ver, cierta oposición de gente que trabaja con la moto, pero es cierto que el que hace Hay mensajería... quien dice que es inconstitucional incluso, Claro, ¿no? porque de alguna manera le privás a una persona de elegir si quiere llevar acompañante. Pero es cierto que el que hace mensajería, que es la mayor cantidad de gente que trabaja con la moto aquí, va solo. No va con acompañante. Por lo menos me parece que la medida es interesante, Mauro. Sí, para probar. Y está bien hacerlo de modo piloto. Elegís un lugar, probás. Me imagino que el mayor caudal de robos de esta característica se dan en la zona de microcentro, ¿no? De arrebato, de salidera bancaria, de tironeo de un bolso. Palermo Ahora se dio en también, ¿eh? Palermo. Palermo también, Ahora se dio en sí. Palermo el otro día, con la historia del motochorro que fue liberado. Pero como plan piloto podríamos intentarlo.